buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Ok, seguimos con nuestra clase de Hebreos, estamos en el verso 17 del capítulo 2. Ahí nos quedamos 8 días, voy a retomar un poco para concluir esta mañana el capítulo 2 y dar la introducción al capítulo 3. Y ahí sería hoy nuestra última clase de este año, de este trimestre, y regresando la segunda semana de enero, continuamos. Entonces dice el verso 17, Hebreos capítulo 2, versículo número 17: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ya avanzamos un poco, nos quedamos solamente hablando de su fidelidad. Aquí habla, dice, fiel sumo sacerdote. Está hablando el escritor de Hebreos acerca del sacerdocio de Cristo. Es una piedra fundamental de la fe cristiana, porque todo lo que implicaba en relación al pecado fue llevado al Dios Padre a través de Cristo, no solamente como sumo sacerdote, sino él mismo como ofrenda a Dios. Entonces todo lo que es referente a lo sacerdotal, a lo ceremonial, se cumplió en Cristo. Entonces ahí es cerrar todo eso, porque todo está satisfecho ante la justicia de Dios. O sea, ¿por qué? Porque Él lo cumplió. Entonces todas las fiestas, todo eso ya no es necesario, porque todo está en Cristo. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, como les he venido diciendo, es doctrina, esto es doctrina. El que ignora esto, pues entra en un proceso de hacer cosas que, darle valor a cosas que ya no tienen valor. O sea, ya se cumplieron. Entonces vamos a hablar acerca de su fidelidad. La fidelidad que dice ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Es la fidelidad hacia el pueblo y la fidelidad hacia Dios, el Padre. ¿Por qué hacia el pueblo? Porque Él es el representante del pueblo. O sea, le va a interceder. El sumo sacerdote intercedía por el pueblo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que intercede? La misericordia de Dios, ¿no? Es el intercedor para ejercer la misericordia de Dios hacia el pueblo. Pero al mismo tiempo, sí, se refiere a la justicia de Dios. O sea, solamente en la persona de Cristo se cumplió eso. Aarón, todo lo sacerdotal anteriormente no se pudo hacer. Entonces, veíamos hace 8 días que la misericordia de Dios no va en contra de su justicia. Es algo difícil de plenamente entenderlo, como perdona sin dejar de ser justo. Solamente eso se logra a través de la persona de Jesucristo, solamente. Porque anteriormente todo era figura, los animales, los sacrificados, el sacerdote se limpiaba por él y hacía una ofrenda, pero todo eso era entonces. Entonces, esta es una parte fundamental, insisto, porque nosotros tenemos que entender, creer y asimilar verdades bíblicas. Cuando Dios te perdona, es un perdón claro. O sea, ya no hay en la creación, fíjate lo que estoy diciendo, en la creación ya no hay quien te pueda culpar de algo que Dios ya te perdonó. O sea, ese es el punto. Pero si no vas a Dios, ahí ya es otra cosa. O sea, porque el enemigo trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, diciendo que no somos perdonados, que somos pecadores, que Dios no nos ama. Y cuando viene el trato de Dios a nuestra vida para formarnos, utiliza eso para decir, ya ves, Dios no te ama, por eso te dejó ahí en el desierto, ¿no? Entonces, esto es bien importante que nosotros lo asimilemos. O sea, tú como creyente lo tienes que asimilar, porque es la antesala de lo que viene del capítulo 3.
O sea, la antesala que viene del capítulo 3 es entrar a la presencia de Dios para permanecer fieles. O sea, si yo no tengo comunión con Dios, si yo no entro a la presencia de Dios, yo no puedo permanecer fiel, yo no puedo perseverar, porque en mis fuerzas soy incapaz. O sea, esto es fundamental. O sea, si yo sigo albergando en mi corazón y en mi mente que Dios no me ha perdonado, pues realmente es una mentira, ¿no? O sea, si ya fui a Dios, si ya me arrepentí, si ya perdí perdón, Dios es misericordioso para extender el perdón a nuestras vidas. Eso es fundamental. O sea, todo lo demás que venga a la mente, el corazón, es incorrecto. Entonces, en la persona de Cristo, en su acto expiatorio, se cumplió la misericordia de Dios hacia los hombres y la justicia de Dios hacia Dios Padre. O sea, se acabó. O sea, el pecado fue totalmente en Cristo desarraigado. Por eso se nos reviste a nosotros como santos. O sea, ¿sí entendí? O sea, no soy santo por traer la aureola o vestirme de blanco o nada externo. Soy revestido legalmente como santo delante de Dios, porque ese acto expiatorio, esa sangre que fue vertida en la cruz y que hoy es espiritualmente hacia mi alma, mi corazón, me abre la entrada a la presencia de Dios. Es algo, estamos hablando de veras. Yo quisiera que ahora en vacaciones se den el tiempo de revisar sus notas. Esto es doctrina pura. O sea, este es el fundamento del cristianismo. Somos perdonados, somos hechos nuevas criaturas y debemos de empezar a vivir esa nueva vida en Cristo. ¿Por qué no? Porque no lo asimilo, porque no lo entiendo, porque no voy a la Biblia, porque no tengo, o sea, no me disipulo, o sea, nomás hablo y entiendo y medio ahí escucho. Y el enemigo, todo lo que es ignorancia, es el taller de trabajo de Satanás enormemente. Obviamente Dios va a seguir tratando con nuestras vidas, ¿estás de acuerdo conmigo? Y Dios va a permitir muchas cosas, pero todo lo que hace Él es bueno. O sea, Romanos 12:1 dice que debemos renovarnos, debemos crecer, cambiar para entender cuáles son los propósitos de Dios. Entonces ahí es donde muchos estamos atorados el día de hoy. Y esto tarde que temprano te va a alcanzar. O sea, te puedes permanecer fiel 1, 2, 3 años, pero en 6, 7 años, si no, te llega. ¿Por qué? Porque tú sigues viviendo en amargura, en resentimiento, cuando Dios ya te extendió el perdón. Y es evidente eso. Perdón, entonces este versículo 17 es fundamental. Desglosarlo, meditarlo. O sea, ¿qué me ha perdonado Dios? O sea, la pregunta es, si vas a Dios con un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento, ¿Dios te perdona? ¿Sales de su presencia perdonado? ¿Quién te puede acusar? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Pero si tú no vas en un acto a Dios con un corazón limpio y quieres nomás medio simular, pues sales de ahí igual, sales ancochado, para que me entiendas, ¿no? Y vas a caminar pues creyendo que eres libre cuando tú mismo no has roto esa atadura, porque no has, el único que puede romper esa cadena de maldición o esa maldición o esa condenación a tu vida es Dios. ¿A través de quién? De la obra expiatoria de Cristo. No hay otro camino. Entonces, esto lo he estado diciendo desde la clase pasada, nos separa totalmente de todo pensamiento y toda religiosidad humana. Totalmente. Ponle el nombre que quieras, desde el catolicismo, desde adventistas, desde todos esos conceptos. ¿Por qué? Porque ellos no fundamentan esto. Entonces el cristianismo, por eso el evangelio es la verdad, porque habla la verdad y revela la verdad de Dios. Que ¿quién es el único que puede perdonar? Cristo. Y si Cristo ya te perdonó, eres libre. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que vivas como quieras? No, te vuelves una persona agradecida a Dios, porque de alguna manera en nuestra alma y en nuestro espíritu sabemos que hemos sido perdonados.
Y te vuelves a Dios en agradecimiento, porque has sido perdonado. Entonces, hacia el hombre es misericordioso. Hacia Dios su acto fue un acto perfecto en justicia. Se acabó. O sea, todas las exigencias de parte del Padre hacia el hombre se cumplen en Cristo. Seréis santos como yo soy santo, esas exigencias, ¿no? O sea, es lo que así fue hecho y creado Adán antes del pecado. Por eso Adán caminaba con Dios, escuchaba a Dios y tenía esa cercanía con Dios. Entonces, algo que es bien importante, la justicia de Dios no se minimiza en ningún acto. Sigue vigente, el pago del pecado es la muerte. Sigue vigente que Dios no va a tener por inocente al culpable. O sea, eso no lo podemos quitar nosotros de la vista. Y Cristo, pues no rompió esa fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Él caminó hasta la muerte y muerte de cruz, donde muestra su fidelidad hacia el Padre cuando Él se pone como ofrenda viva delante de Dios. Ahí en ese acto, en la cruz, se cumplió toda justicia. Por eso Él mismo dijo, consumado es. Entonces, todo aquel que pasa por la cruz es perdonado y es santificado de parte de Dios. ¿Cuál es la evidencia de eso? El sello del Espíritu Santo. Y es algo que solamente nuestra alma y el Espíritu lo saben, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera podemos entender que somos hijos porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si yo te dijera, explícamelo, pues no creo. Es una parte que es muy difícil. Entonces, todo lo que el hombre necesitaba de misericordia fue extendido en la cruz de Cristo. Es el acto más grande de amor. Por eso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo reclama amor de Dios y ahí lo tiene y lo desprecia, ¿no? Es bien triste, ¿no? Y ahí en ese acto Cristo revela su fidelidad como sumo sacerdote al Padre. Entonces todo lo que se ha dicho Dios en cuanto al pecado se cumple. El pecado destruye, el pecado aparta, ¿no? O sea, lo que sucedió en el Edén de apartar a Adán y Eva de su presencia es real. Todo aquel que no ha sido redimido hoy por la sangre de Cristo no puede estar en la presencia del Padre. ¿Por qué? Por el pecado que hay en él. A nosotros, ¿qué nos cubre? La sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo es para remisión de los pecados. No es un fetiche que le pones al fulano, a tu coche, a tu casa. Eso es una mega herejía. Eso es santería metida a la iglesia. Y eso viene del movimiento carismático. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo acabo de oír un video de un predicador muy famoso que para muchos es un gran teólogo diciendo que nos cubramos con la sangre de Cristo y que cubramos a nuestros hijos. Y dije, ¿cómo? O sea, eso es una mentirota. O sea, yo no puedo cubrir la sangre de Cristo. En el momento que te arrepientes y en el momento que vas a Dios en arrepentimiento y reconoces lo que Cristo hizo en la cruz por ti, en ese instante es un acto de justicia de parte de Dios. Solamente. Pero que tú ores y que le pongas, esas cosas son bien peligrosas. Entonces, son muchas preguntas que pueden surgir. ¿Cómo se cumple la misericordia y la gracia y la justicia de Dios al mismo tiempo? Pero el Espíritu nos va a ir revelando todo esto. Te va a ir confirmando conforme vas a ir avanzando en tu fe, ¿no? Cómo vas a ir creciendo, ¿no? Cómo te vas a ir estableciendo, ¿no? ¿Y en dónde se revela todo eso? En el Evangelio. En la medida que vas conociendo el Evangelio, vas conociendo lo que es las buenas nuevas de salvación. O sea, ¿qué implica? ¿Qué alcance tiene, no? O sea, verdaderamente
cuando yo hablo de perdón, tienes que experimentarlo con Dios, definitivamente, ¿no? Entonces, insisto, este verso 17 es uno de los versos que aparta al cristianismo de toda corriente de pensamiento humano, todo lo que es humano. Llegamos ya al verso 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿sí? Es algo muy importante, ¿no? Él mismo padeció siendo tentado. Esa palabra padeció significa experimentar una sensación o una impresión. O sea, lo que Cristo sintió fue real. ¿Por qué fue real? Porque era un hombre sin pecado. O sea, no era un ente, no tienen idea de todo lo que lo clasifica, ¿no? Es una lluvia de herejías tremendas. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son, dice, tentados. La palabra tentado del griego significa probar. ¿Por qué pone el escritor de Hebreos esto aquí, hablando del sacerdocio de Cristo? Porque una de las cosas que él quiere que los oyentes, principalmente sometidos a mucha persecución, mucho descrédito, insisto, en este tiempo era cuestión de burla decir ser cristiano, porque el acto de expiatorio de Cristo espiritual, si lo llevamos al acto natural, fue un acto que ridiculizó al hombre, a Cristo. O sea, lo golpearon, lo insultaron, lo subieron a la cruz, lo clavaron y le gritaban, decían, ay, si eres hijo de Dios, ¿por qué no? O sea, todo eso era algo que estaba en ese momento pues al vivo, ¿no? Entonces, era decir, soy cristiano, era poner la fe en alguien que iba a resucitar. ¿Cuántos lo vieron? Pocos lo vieron resucitar. Entonces era un acto serio. Entonces él pone este versículo 18 para en la parte, primeramente si lo vemos, aplica la parte natural, o sea, el hombre padeció, pero lo lleva a la parte de la resurrección, cuando dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué es poderoso? Porque él venció a la muerte y la muerte no lo pudo detener. Entonces, aquí está empezando a entretejer algo que es otro de los fundamentos del cristianismo. Al Dios que adoramos está vivo, venció a la muerte. Si vemos todos los dioses o todo lo que tienen de adoración, todos están muertos. ¿Quién es el primero resucitado? Jesucristo. Nadie más. O sea, todo lo que acontece, el único que murió y resucitó es el primogénito, es Jesucristo, ¿no? Y ahí venimos todos. Entonces dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Ahora, ¿por qué pone todo esto? Porque el escritor sabe que el camino que hay que transcurrir para llegar al final es difícil. Y es difícil, por eso empieza a plasmar el capítulo 3 en lo que va a describir acerca de la perseverancia. Y empieza a poner otra de las verdades del cristianismo. Tenemos que tener puestos los ojos en Cristo. Si dejamos de ver a Cristo, nos vamos a perder. Por eso concluye, corriendo con paciencia la carrera, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. O sea, todo se va enlazando, ¿no? Todo se va enlazando. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Él nos lleva y nos empieza a meter en el camino que la vida cristiana es complicada porque caminamos en un mundo que gira al revés. Y el contexto es que hay un príncipe que gobierna las tinieblas, ¿no? Y si no dependemos de Cristo, pues vamos a claudicar porque tú y yo somos débiles, somos frágiles. ¿En dónde es donde somos capaces? Donde Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el hombre interior. El hombre exterior se cansa, se fatiga.
Entonces, Él, al compartir nuestra naturaleza, siendo hombre, pues Él experimentó cansancio. Y Él, siendo ese hombre espiritual, pues se fortalecía en el espíritu, ¿no? Entonces, cuando habla en el verso 18 que Él padeció siendo tentado, está hablando de la parte humana de Cristo. Él se cansaba, tenía frío, tenía hambre, tenía dolor. Pero recordemos claramente que todo, cuando hablamos de ese algo sobrenatural, hombre y Dios en Él, debemos siempre tener presente que todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, todo lo que Él caminó, fue sin pecado. Eso lo tenemos que ir asimilando. O sea, Él mismo padeció siendo tentado. Si Él padeció la persecución, fue tentado, pero como Él no había pecado, pudo salir adelante. Recordemos que hace semanas hablamos que pecamos con la parte adámica, no pecamos con el hombre interior. Entonces, Él no tenía parte adámica porque Él no había pecado en Él. Era carne, pero no había pecado en Él. Entonces, lo que nos deja ver aquí, y Él empieza a poner esa antesala de lo que va a describir adelante, que debemos tener toda la confianza en Cristo, porque Él nos comprende plenamente como hombres. ¿En dónde vemos eso? En el verso 1, en la expresión por tanto. Ese por tanto es un inicio de un versículo que lo hemos mencionado, bisagra, que apunta hacia abajo y apunta hacia arriba. O sea, ¿qué es lo que apunta hacia abajo? A la santificación que Dios nos ha dado, ¿sí? Y apunta hacia atrás, ¿sí? A la obra expiatoria y al ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces, el verso 18 nos deja claro que Cristo nos asiste porque Él sabe nuestra verdadera condición. Ahora, sin dejar de ver la gran diferencia que hay entre Cristo y nosotros, ¿no? El Cristo encarnado, ¿no? Él sin pecado, nosotros pecadores hasta el tuétano. Y sabes que esa doctrina, bueno, no quiero decir palabra doctrina, ese pensamiento que se ha metido a la iglesia, que no somos tan malos, que no somos tan pecadores, que de alguna manera, pues, Dios hizo un acto, pero todas esas posturas han traído tanto daño a la iglesia, porque no los consideramos malos, y eso ha detenido el proceso de renovación y santificación, el cual debemos estar constantemente nosotros. Porque si no soy tan malo, y si no soy tan malo en algo, ¿para qué cambio? Cuando yo entiendo de dónde me sacó Dios, o sea, ahora, ¿quién es el que me muestra la condición de dónde me sacó Dios? En la misma palabra de Dios. Capítulo 2 de la carta de los Romanos. Ahí está, todo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, Él mismo fue tentado, resistió, sí, pero Él mismo padeció internamente. El ejemplo de eso es lo que la Biblia describe en la historia de Getsemaní. Él estaba orando, estaba luchando entre ir a la cruz o no ir a la cruz, ¿no? O sea, Él sabía lo que le venía por delante, pero la carne era débil, ¿no? Por eso él oraba, ¿no? Entonces, en el momento en que tú y yo lleguemos a tener, pues que nos sintamos cansados, abrumados, pues es obvio, el pecado es serio, es verdaderamente es cargar algo encima, ¿no? Pues tenemos que ir a Cristo, ¿no? Porque el que nos va a socorrer, ¿sí? De cómo salir, el que nos va a enseñar, el que nos va a fortalecer a través de la instrucción, de la enseñanza, es Cristo. Él nos va a decir cómo, ¿sí? Y obviamente,
pues el enemigo va a tratar de sacar todo provecho, ¿no? Siempre. Entonces dice, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra poderoso significa ser capaz. La palabra socorrer del griego significa auxiliar o aliviar. Significa ayudar. Entonces, el verso 18 no se está refiriendo a que Él va a cargar con nuestro pecado. Es nuestro, pero nos va a instruir y nos va a enseñar a través de la fortaleza que viene de Él, cómo poder sobrellevar y perseverar y deshacernos de eso. Otro de los grandes males que pensamos que Él va a hacer todo por nosotros. ¿Quién es el que se tiene que renovar y transformar? Nosotros. Ahora, si esto es una verdad bíblica que nos cuesta trabajo entender, porque habla para yo poder tener esa dependencia de Dios, se requiere humildad en el corazón. Si yo no tengo humildad, hago lo que yo quiero. Entonces, cuando yo hago lo que quiero salir del problema bajo mis propios conceptos, y lejos de salir del problema bajo mis propios conceptos, que estoy haciendo? Metiéndome más. Siempre. Entonces, lo primero que podemos extraer aquí, que Él conoce todas nuestras debilidades, todo. Y Él nos socorre, nos ayuda, nos instruye. Para seguir adelante en la vida de fe. Entonces, cuando el pecado nos detiene, nos descarrila, nos saca del redil, es que no estamos teniendo dependencia de Dios. Eso es bien importante, ¿eh? Eso es fundamental, ¿eh? Porque el que llegó al final del camino fue Cristo, hasta el final. Y tú y yo no hemos llegado al final. Imagínate que te faltara un día de vida en el tiempo de Dios y ese día apostataras, ¿te imaginas? Entonces, sí, es como, te falta mañana ya, hoy que estamos a 8, a 7. En el plan de Dios dice hasta el 8 de diciembre del 2024 a las 7 de la mañana. Ahí se acaba tu tiempo. Y hoy en la noche, pum, te vas al partido del América, ¿no? No es cierto. Ya perdiste, dices. Entonces, imagínate, esto es serio, ¿eh? O sea, lo digo de broma, pero es la permanencia. Porque ¿quién tiene el tiempo de nuestra vida? Dios. O sea, ¿cuándo vamos a entregar tú y yo cuentas? Solamente Dios lo sabe. Y con qué facilidad nos salimos. Pero fíjate, el Espíritu siempre está ahí presente. O sea, Él sabe que te vas a salir y siempre te está redarguyendo. Te está ahí llamando. Y permite la opresión, permite que venga fuerte a tu vida, porque lo que Él quiere es con el amor, con el callado traerte. Vente acá. Pero somos duros. Ahora, esta obra de socorrernos a los que son tentados en este tiempo donde estamos tú y yo parados, estoy viviendo, ¿cómo la ejerce Dios hacia nosotros? A través del Espíritu Santo. El que te va a redarguir a tu mente y a tu corazón a través de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. O sea, por eso cuando tú estás luchando en pecado y no sabes,
y vas a la Biblia, hay ciertas partes de la palabra que es como si salieran así, ¿no? Y dices, ay, ¿qué pasó? Porque es el Espíritu de Dios. Entonces, si hoy nosotros contristamos al Espíritu Santo por el pecado, ya no hay nada que hacer. Directito a salirte del redil. Entonces, hoy la obra del Espíritu Santo es la renovación, la transformación de nuestras almas, si quieres poner entre paréntesis, la santificación. Si no te renuevas, si no te transformas, para no amoldarte a este mundo, no creces en santidad. Ahí estamos, ahí está la lucha frenética hoy en día en la iglesia. O sea, la lucha no es con Satanás, ni con tu suegra, es contigo. Vienes y escuchas, está. Endureces. Y siempre el enemigo trabaja porque lo que te va a decir, mira, el pastor te está diciendo algo que él no vive. Te lo susurra aquí. Eso que te está diciendo el pastor, él no lo vive. Ah, caray, yo no te he visto en mi casa. ¿Cómo sabes que no lo vivo? ¿Cómo sabes? ¿Te fijas cómo yo sé que eso lo susurra? Es que eso que dice el pastor, él no lo vive. Entonces, si él no lo vive, pues tú tampoco. Pero yo no te he visto en mi casa. ¿Tú cómo sabes que no lo vivo? Y ahí está, trabajando. Y llegas y te sientas y escuchas, no, te vas. Y pasa el tiempo. Y el enemigo está ahí trabajando contigo. Entonces, ¿a quién estás callando? ¿A mí o al Espíritu de Dios? Porque tú tienes la misma Biblia que yo. Tú estás leyendo lo mismo, ¿no? Dice que es poderoso para socorrernos a los que son, ¿qué dice? Tentados. Y está hablando de la obra del Espíritu. Porque la resurrección, cuando Él resucitó y ascendió y se sentó en el trono, el Espíritu bajó. Y le dijo a los discípulos, y recibirás poder. Entonces, ¿qué es la obra que nos sostiene hoy? La del Espíritu Santo. Es el sello, es la primicia. Entonces, ¿quién te susurra en la cabeza? El Espíritu. ¿Y qué toma el Espíritu? La palabra de Dios. Y te da principios morales, te da principios doctrinales, claro. Te revela quién, el principio doctrinal te revela quién es Dios. El principio moral es que esa verdad la aplican a tu vida. Y ahí estamos en esa lucha, ¿no? Entonces, la tentación te va a ganar y te va a vencer si no te renuevas, si no te transformas, si te sigues amoldando al mundo. ¿Han oído esa que es muy de la motivación que hoy de todo eso, de la famosa rana que meten a un balde de agua que le ponen calientito, la rana siente bien relajadita y empieza a nadar muertito? ¿Cómo acaba la rana? Casi nada. ¿Tú crees que el enemigo se va a parar a ti y te va a mostrar sus dientotes y sus ojotes? No. Solamente que veas muchos Avengers. Va a mostrar sutilmente. Como si fuera verdad, pero es una gran mentira. ¿Y cómo lo vas a discernir? Creciendo, madurando. O sea, cuando eras niño, dice Pablo, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Ahora que soy grande, el problema es que ya tienes 30 años sentado en la misma silla y sigues siendo un niño, ¿no? Es el problema, ¿no? Todavía cuando de aquí sale algo, que hablamos de algo de vida, alguna exhortación, todavía de tu vez, ay, el pastor me lo está diciendo a mí. Pues porque eres un niño. Eres un niño. Es que hasta me volteó a ver. Ya. ¿Para qué te digo?
Eres un adolescente caprichoso. El problema es que ya pintas canas, mano. Ya. ¿Sí o no? Entonces ahí está el problema, ¿no? La tentación va a estar presente en nuestra vida, constante. Eso no lo vamos a quitar hasta que partamos con Dios. Y aquí lo que está diciendo el verso 18, está poniendo la antesala de la perseverancia del primer bloque del capítulo 3 en un principio bíblico fundamental. La iglesia, o sea nosotros, debemos aprender a depender de Dios, no de los hombres, ni siquiera de mí mismo. Yo no puedo decir yo ya lo sé todo. Yo esa carta la di en el 2015 y me estoy encontrando con un montón de cosas que ni siquiera sabía ni entendía. O sea, el 2015 la di hace ¿qué? 9 años. O sea, todos mis estudios que estoy renovando, la di en el 2015. O sea, estás hablando de un montón de tiempo. Cuando tú dices, ya lo sé todo, no sabemos nada. Y todo lo pintan como si fuera muy fácil, ¿no? Y no es así. Hoy una de las cosas que predomina, lo que te haga sentir bien, hazlo. Si algo no te hace sentir bien, déjalo. Y eso viene a la iglesia. Aquí tienes que venir a que te sientas bien, se te trate bonito, se te apapache, que no se te vea ninguna. No, entonces me voy a otro lugar. No, yo ya andaría quién sabe por dónde, de las caras que me hacen los domingos. No, si no me dicen de cosas porque de alguna manera representa autoridad, pero yo he visto a 2, 3 que, híjole, pero es normal. Entonces, ¿qué nos dice el escritor de Hebreos al finalizar el capítulo 2, que está hablando de la salvación? Que tenemos un sumo sacerdote que nos socorre, que nos auxilia a través de enseñarnos, instruirnos. Él no va a hacer lo que me toca hacer a mí, Él ya hizo lo que le tocó hacer a Él. Él caminó hasta el final. Y Cristo lo que nos muestra aquí es que Cristo nos entiende todo. Él sabe. Yo cuando leo pasajes como cuando estaba la última cena, cuando él sabía que Judas lo iba a traicionar y todavía lo trata y todavía dices, qué impresionante. Él ya sabía. Entonces le dice, ve, ya sé lo que tienes que hacer. Y dices, y lo leemos y decimos, qué impresionante. Porque él traía claro lo que tenía que hacer. Entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir cuando no sabemos qué hacer? A Cristo. Y el problema es que queremos una respuesta inmediata. Voy a dar en el Congreso de Pastores, ahora el primer feriado del año, que es en febrero, voy a tocar la carta de Ageo. El libro de Ageo está impresionante. Es uno de los profetas que reclamó a Dios. Hay un reclamo de Ageo. Y Dios le contesta. Pero antes de que le conteste, lo deja en silencio. Le dice, espérate, yo te voy a dar la palabra. Pero es lo que nos falta a ti y a mí. Esperar en Dios.
Porque nos han hecho creer que entramos y salgo, ¿no? O sea, yo me hinco, Señor, mándame y bajo, ya tengo ahí. No existe eso. Porque Cristo, siendo omnisciente, lo sabe todo. Mas Dios sabe todo antes de que yo lo hable, lo diga. Entonces, dice Romanos 8:37, vayan conmigo ahí. Una verdad bíblica que no podemos vivir si no dependemos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo número 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una verdad contundente, pero ¿sabes que no la vamos a poder vivir si no dependemos de Dios? Porque dice la parte final del verso 18 de Hebreos, es poderoso para socorrernos. Ese poder está en el hombre interior que te fortalece. Y es la única manera que podemos perseverar en un mundo caído. La única manera. Si ese hombre interior no lo nutres, vas a claudicar. Si no te renuevas, si no te transformas y no te amoldas al mundo, vas a claudicar. Hoy, mañana, en un mes, en 2 años, en 5. Porque tú y yo, en el hombre exterior, somos débiles. No somos fuertes. Y el hombre interior se fortalece por la fe. Anótale ahí, confianza en Dios. Tú vas a Dios, le pones tu tentación, tu problema, tu dificultad y te levantas confiado de que va a venir de parte de Él la ayuda a su debido tiempo. Él nunca llega tarde, jamás. Y el Espíritu de Dios te va a ayudar ahí. Y es la única manera en la que podemos resistir. No hay otra. Y no podemos tener inconsistencia en nuestra vida espiritual porque nos vamos a quedar en el camino. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A regresar a Cristo cada instante, cada momento. Aún si tienes la capacidad de entender y decir, esta es lo que tengo que hacer porque tienes esa comunión con Dios, tienes que ir a Cristo para reafirmar eso. Efesios capítulo 1, verso número 18. Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Habla de dirección, habla de instrucción, habla de revelación. Es lo que Dios hace.
No es lo que el Espíritu me da poder para levitar y caminar y sanar enfermos. Bla, 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 bla. Esa es una pantomima montada. Es un show. ¿Cuál es la fuerza o cuál es el poder que viene de Dios? La revelación. Abre tus ojos ¿de qué? De entendimiento. Lo que no comprendías, el Espíritu te abre esa comprensión a través de la palabra de Dios. Pero nada más voy a poner algo que tú y yo sabemos que hemos recibido y que tenemos que ejercitar, pero que es algo bien difícil para ti, para mí, que a muchos de nosotros nos tiene bien atorados. Una simple palabra: perdón. ¿Tú recibiste el perdón de Dios? Sí, estás aquí. ¿Tienes que extender ese perdón hacia los demás? Sí. ¿La vivencia diaria es fácil? ¿Y cuántas veces hemos creído que hemos perdonado a alguien cuando no es verdad? Y estamos atorados ahí, atorados ahí. ¿Quién te va a fortalecer? ¿Quién te va a instruir? ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién te va a alumbrar esos ojos del entendimiento? El Espíritu Santo. Y ese es el poder que viene hacia la iglesia en el momento de la resurrección. Por eso dice que somos nuevas criaturas. Y es la obra sacerdotal de Cristo que hoy está vigente. Entonces, doctrina pura, tenemos que asimilarla. Hebreos capítulo 3, verso número 1. Nomás la ponemos de introducción, porque llegaremos en una semana o dos que regresemos, ¿sí?, a la segunda advertencia fuerte. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí ya le agregó algo: apóstol. Un apóstol es el enviado, es el embajador, es el que no trae su propio mensaje, sino el mensaje del que lo envió. ¿Qué mensaje trajo Cristo? ¿El suyo o el del Padre? Aquí ya le agregó, ¿fijaste? O sea, ya agregó a Cristo, ¿sí?, el nivel de apóstol. El nivel de apóstol representa autoridad. Es un revestimiento que da Dios. Y empieza el verso 31, el verso 1, con la expresión por tanto. Y esa expresión, por tanto, vincula hacia atrás y hacia adelante del lugar donde está sentado, que quiere decir que todo lo que venía hablando del sacerdocio se conjunta con el apostolado de Cristo. No hay separación, es una sola manera, pero doctrinalmente hay que entenderlo, ¿no? Pero es lo mismo. Y empieza a llamarle a los oyentes santos. ¿Qué significa esto? Primero, que pertenecen a la familia de Dios. Son un santo que ha sido revestido por el Espíritu Santo, ¿sí? Somos santificados, pertenecemos a la familia de Dios. Y que esa inclusión a la familia de Dios es a través de Cristo. Por eso Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esa expresión santos va a empezar a poner otro principio
doctrinal, que esa manera que hemos sido revestidos, santificados, nos abre la entrada a la presencia de Dios. O sea, nadie puede entrar a la presencia del Padre si no ha sido revestido de esa santidad que viene por la obra expiatoria de Cristo. Y el escritor de Hebreos también se mete en esa hermandad con todos los creyentes. Por eso de ahí surge que todos nos decimos hermanos. Y triviado esto, ¿no? Pero tiene un principio fundamental importante. Entonces, cuando hemos sido santificados, podemos entrar a la presencia de Dios, participantes del llamamiento, dice, celestial. Ya el pecado ha sido erradicado de la vida de una persona, aunque sabemos que seguiremos practicando el pecado mientras estemos en este cuerpo. Pero ya dentro de la justicia de Dios fue erradicado a través de la sangre o la obra expiatoria de Cristo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a llegar porque ya se cumplió la hora. Vamos a tomar entonces unas semanas de descanso y regresamos la segunda semana, el segundo sábado del mes de enero, después del 6. Ahorita les digo. Después del 6 de enero, permítame. Estamos hoy a 7. Ok. Regresamos el 11 de enero. Sábado 11 de enero. ¿Qué son? Unas 3, 4 semanas, ¿no? 1, 2, 3, 4 semanas. Que es todo lo que implica este tiempo y es normal, ¿no? Regresamos, pero recuerden que la idea es que hagan un manual porque de esa manera ustedes extraen todo lo que anotaron, todo lo tienen presente. Y la verdad, en el capítulo 2 vimos mucha doctrina fundamental. Esa doctrina te va a establecer claramente como creyente. Aunque pues es complicado a veces, pero inténtalo hacer. Yo sé que cuando lo tengan lo mandan electrónicamente y si tienen duda del correo se lo piden a Norma para que llegue, nomás ahí pongan el nombre de quién es para que cuando llegue el correo yo lo separe y lo envíe a quien lo revisa, ¿sí? Entonces, regresamos el 11 de enero, pero los jueves y domingos no se suspende, ¿eh? Eso seguimos constantemente. Nada más va a haber una sola reunión los días que se mete un poquito todo eso de la Navidad. Creo que el 22 y el 29 creo va a haber sí, 22 y 29 va a haber una sola reunión, 10:30 de la mañana, para por los horarios y todo lo que hay, ¿no? Pero de ahí afuera todo normal. Entonces, si Dios nos da vida, los estamos viendo mañana. Mañana empezamos, híjole, mañana va a ser un regalo excelente para fin de año lo que vamos a empezar a ver en Romanos. Vamos a empezar a la introducción del capítulo 12 de la carta de los Romanos. Está bien complicado. Entonces iremos despacito. Los primeros 2 versículos es la base, así es uno de los pilares de la fe cristiana. Y de ahí se desprenden muchas cosas, pero iremos despacito.
Si Dios nos da vida, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Yo les